Vamos a leer de los versículos 53 al 71. ¿Listo? Yo voy a leer en Reina Valera. Usted ahí siga la lectura conmigo, por favor. ¿Listo? Juan capítulo 6, versículos del 53 al 71. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os escogió ya vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Listo? Padre eterno, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, por mi vida. Háblanos hoy por medio de tu palabra, que no me desvíe, Señor, y que podamos entender por medio de tu Espíritu Santo tu voluntad, Padre eterno. En tu nombre oramos, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, entonces como dando un poquito de contexto, antes de esto, ¿sí? El Señor Jesús había hecho uno de sus milagros más representativos, más de los grandes. Le dio de comer a 5.000 personas, multiplicando comida, multiplicó 5 panecitos, 2 peces para 5.000 hombres, ¿sí? Porque eran 5.000 sin contar esposas e hijos. Entonces, imagínense la cantidad de gente que había ahí, unas 15.000, 20.000 personas, a partir de 5 pececitos y 2 panes. Entonces, imagínense ese milagro tan enorme que hizo. A partir de eso, pues mucha gente siguió más a Jesús porque dijo, uy, este man hizo aparecer comida de la nada, ¿sí? Después, este discurso que acabamos de leer, Jesús lo da a personas que ve que lo están siguiendo y les dice, hey, vengan un momento, ustedes me están siguiendo solo porque yo puedo satisfacer su hambre física, puedo satisfacer su carne, ustedes me siguen solo porque les estoy llenando el estómago, pero ustedes no quieren oír mis palabras, no quieren escuchar mis palabras. Y en estas personas, en estos seguidores de Jesús, vemos reflejada a la iglesia cristiana de hoy en día, ¿sí? Las iglesias están abarrotadas de gente. Ustedes pueden ver que nosotros en este país tenemos la bendición de que tenemos ah, constitucionalmente una libertad religiosa muy grande y eso es bueno, ¿sí? Pero eso también ha sido un arma de doble filo para la iglesia cristiana en Colombia porque la gente solamente está buscando el pan carnal o el pan físico que Dios nos puede dar. Pero hoy vamos a ver cuál es ese pan espiritual. Hoy vamos a ver qué representa esto que vamos a hacer hoy, ¿sí? El acto de comer este pan físico, qué significa realmente en el ámbito espiritual. Entonces hoy he titulado esta prédica, Dios habla, crea,
viva y escuche sus palabras. ¿Sí? Entonces, iglesia, yo sé que muchos hemos llegado al Evangelio porque alguien nos predicó la palabra. ¿Sí? Y yo sé que muchos también hemos vivido en ese Evangelio en donde yo busco el pan físico siempre pidiéndole a Dios, dame mi casa, mi carro, mi estudio, bienestar a mi familia, y eso está bien, no está mal, para nada mal. Pero ¿cuál debe ser nuestra mayor preocupación en cuanto al pan? Porque hay pan físico. La oración del Padre Nuestro nos dice, danos hoy el pan de cada día. Es una parte fundamental de la fe, el pan, este símbolo del pan. Y Jesús se llama a sí mismo el pan en este pasaje. Así que cuando hablamos del pan, hablamos del alimento espiritual. Y cuando hablamos del alimento espiritual, eso nos da a entender que este espíritu necesita alimentarse. Hace una semana, un par de semanas, estuvimos en un estudio donde tocábamos este tema, viéndolo desde Adán y Eva. ¿Sí? Dios crea al hombre, le dice, vas a ser soberano sobre toda la creación, vas a em, ser mayordomo sobre toda mi creación. Y así como los animales necesitan alimentarse, las plantas necesitan del sol, del agua. Dios sabe, Dios nos crea a nosotros los hombres con una necesidad física también, que es el alimento. Entonces Dios le dice al hombre, vea, de todo árbol, de todo fruto, de todo árbol, usted va a comer. Jesús se encarga de darle el sustento físico al hombre. Y Dios también ve, no es bueno que el hombre esté solo. Saca una costilla del hombre, crea a la mujer y para su creación también le da alimento para el alma, para sus emociones, para su mente. ¿Sí? A nadie le gusta estar solo. Entonces Dios ya le provee al hombre alimento físico y el alimento emocional, el alimento para el alma. Y acuérdese que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es el alimento espiritual que Dios le dio al hombre? Muy bien, la palabra. ¿Y en qué, aquí en el momento, en ese momento donde Dios crea al hombre, cómo Dios le da ese alimento que está en la palabra a Adán? Adán, vea, de todo árbol puede comer, pero pongo delante de usted el árbol del bien y del mal. De ese fruto usted no puede comer. Dios le da un mandamiento a Adán, un mandamiento que tiene que obedecer. Remitámonos a cuando Satanás tienta a Jesús. Jesús tiene hambre, acaba de ayunar por 40 días. ¿Quién no va a tener hambre después de no comer por tanto tiempo? Tiene hambre, Satanás llega y le dice, venga, si usted es el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. ¿Qué responde el Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otra ocasión, después de que Jesús habla con la mujer samaritana, Jesús también tiene hambre, sus discípulos ven que está hambriento, le dicen, maestro, le traemos algo de comer. Jesús dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, obedecer a mi Padre. Volviendo a Adán, ¿cuál es ese alimento espiritual que Dios le provee al hombre? Le da el mandamiento que tiene que obedecer. Así como obedecer la voluntad del Padre era el alimento espiritual para el Señor Jesús, era el alimento que lo llenaba, el mandamiento que Dios da al hombre de obedecerlo es el alimento para nuestro espíritu. Usted puede estar lleno en su estómago, usted puede estar con su alma satisfecha, contenta por su familia y todo, pero si su espíritu está hambriento, si la voluntad de su carne y de su alma está más alimentada que la de su espíritu, pues no estamos haciendo nada. Se lo explico con una alegoría que yo vi en una película hace mucho, es una alegoría muy famosa. Dicen que en nuestro interior hay dos lobos, un lobo malo y un lobo bueno. No sé si usted ha escuchado esa alegoría, esa figura. Y que todos nosotros con lo que consumimos, con lo que vemos, con lo que decidimos hacer, alimentamos más a uno o al otro. ¿Sí? Bueno,
Es una alegoría de dos partes. Nosotros tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Usted o alimenta más los deseos de su carne o alimenta más los deseos de su espíritu. ¿Y cómo alimentamos el espíritu? Con la palabra de Dios. Ese pan espiritual que Dios nos ha provisto a nosotros es la palabra, su misma palabra. Y hoy vamos a responder tres preguntas que, vea, todo cristiano, todo el que se haga llamar cristiano, seguidor de Jesús, discípulo del Señor, debería hacerse. ¿Qué es y qué no es la palabra de Dios? ¿De qué habla la palabra de Dios? ¿Y cómo sé que la palabra está morando y obrando en mí? Son tres preguntas fundamentales que todos debemos hacernos. Usted hágaselas. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo sé que está morando en mí? ¿Y de qué habla esa palabra? Porque a veces damos por alto o muchos en la vida de fe ignoramos la trascendencia de qué es realmente la palabra de Dios. Entonces, quiero que nos remitamos primero a la primera pregunta, ¿qué es y qué no es la palabra? Así que por favor, vamos a Juan capítulo 1, ahí atrásito. Versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En algunas traducciones van a cambiar la palabra verbo por la palabra palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, primeramente, ¿qué es la palabra de Dios? Dios. Y esto es algo un poco complejo de entender porque, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Más adelante, ¿sí? Versículo 14 de Juan 1. Y aquel verbo o aquel palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, esa palabra o ese poder de Dios que fue capaz de crear todo el universo de la nada, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Ese poder o esa palabra se encarnó en el Señor Jesús. Entonces, es la encarnación de Jesús. Y aquí también vemos algo muy importante en ese versículo 1, vuélvalo a leer. En el principio era el verbo. Para esta época, digamos que los conceptos científicos que hoy tenemos de tiempo y el espacio pues no estaban. Entonces Juan pone en el principio, pero sabemos que Dios es eterno, que esta palabra está desde antes de que el mismo concepto del tiempo existiera, antes de que todo lo que usted puede ver y percibir, antes de que todo esto existiera, ya estaba esta palabra. O sea que ya tenemos dos características. La palabra de Dios es eterna, está antes de la creación del mundo y esa palabra está encarnada en el Señor Jesús. ¿Sí? Otra característica de lo que es la palabra de Dios, vamos por favor a Juan, casi todo está en Juan, ¿no? Lea el Evangelio de Juan, es supremamente importante el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17, versículos 17. Esto es otro momento clave, culmen en la vida de Cristo y en relación con sus elegidos, sus apóstoles. Es la oración final que Jesús hace por sus discípulos. Juan 17, versículo 17. Leamos desde el 14, por favor, más bien. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos otra característica de que es la palabra de Dios, que es verdad. Muy bien. La única verdad por la que usted y yo vivimos o deberíamos vivir. Vamos por favor a Juan capítulo 6, versículo 63.
Entonces ya tenemos 4 características. Es eterna, es verdad, es Jesús encarnado. 3 o 4. 3, 3, perdón. Vamos por una cuarta característica. Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra de Dios también? Espíritu y vida. Todo esto que acabamos de ver, lo resumimos en el punto del principio. Todo es nuestro alimento. Esta palabra hecha carne, que es eterna, que es vida, este concepto vida, un ser viviente no puede vivir si no se alimenta. Este es nuestro alimento. Y una última característica. Vamos al Salmo de hoy. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. ¿Se acuerdan de esa canción que nosotros cantamos aquí a veces? Pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Es acá este salmo. Entonces dice, lámpara, vamos desde el 103, iglesia, leamos desde el 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si volvemos a Juan capítulo 1, van a encontrar que después de que menciona esa palabra era el verbo, el verbo estaba con Dios, era Dios, y luego era Dios, esa palabra vino a este mundo. Y también menciona sobre esta palabra, o sobre ese verbo. En él estaba la luz, y la luz sobre las tinieblas permanece. Y es la luz de los hombres, es la luz para usted y para mí. El Salmo 119 ya mucho tiempo atrás lo había mencionado. Su palabra es luz a nuestro camino. ¿Sí? Vamos por favor a Jeremías capítulo 23. Yo sé, hay muchos versículos hoy, pero la misma palabra se sustenta en ella misma en explicarnos qué es la palabra. ¿Sí? Jeremías capítulo 23, iglesia. Ahora ya tenemos bases fundamentales de qué es esa palabra. Luz, vida, eternidad. Y ahora vamos a ver qué no es la palabra de Dios. Y aquí me quiero detener un momento porque, ve iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo, hoy el día llamamos palabra de Dios a cualquier cosa. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a leer en Jeremías es una advertencia muy tenaz, una advertencia muy grande del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Porque hoy el día la iglesia está sumida en la ignorancia. El pastor nos lo explica muchas veces. Hay un espíritu de estupor sobre la iglesia. Hay un velo que no nos permite entender. Hay un orgullo y un corazón duro en cada uno de nosotros que nos permite ver y entender la verdad. Y creamos nuestra propia verdad o tomamos mentiras como si fueran la verdad. Acuérdese que nuestro corazón es lo más engañoso que existe. ¿Sí? Y del corazón de muchos hombres salen supuestas revelaciones, supuestas profecías, supuesta palabra de parte de Dios, que a la final son vanidad, son mentira. Y es algo en la que la iglesia cristiana, nosotros mismos caemos muchas veces. ¿Sí? Jeremías capítulo 23. Dice,
del versículo 1, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces aquí una advertencia para los pastores. Y aquí no me refiero a todos los que visten corbata y se paran en un púlpito. Acuérdese que el ser pastor es del rebaño, del mismo rebaño, el ser sacerdotes, el ser profetas, el ser evangelistas, maestros. Es una labor de todos nosotros, ¿sí? Y aquí está dando una advertencia terrible a los sacerdotes, a los profetas de este tiempo. Cuidado porque están desviando mis ovejas, están metiendo con las ovejas del buen pastor que es el Señor Jesús. Cuando un predicador se para y da de su propia palabra como si fuera la verdad, como si estuviera sustituyendo el pan de vida eterna que es el Señor Jesús. ¿Usted sabe lo grave que es eso? ¿Usted entiende el nivel de maldad? Y Jeremías lo está explicando. Vamos al versículo el mismo capítulo de Jeremías, al versículo 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y leamos el versículo 16, por favor. Así ha hecho Jehová de los ejércitos. Esto es palabra para nosotros. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Mucho cuidado cuando usted diga, acabo de leer este pasaje y lo interpreté de esta manera. Muchos cometemos ese error, yo lo cometí muchas veces, ¿sí? Porque no se trata de la interpretación que usted y yo leemos. Se trata de la revelación que el Espíritu nos da y que es una verdad y que siempre es por medio del Señor Jesús. Todo lo que usted lea en la Biblia, siempre llévelo al Señor Jesús, no a usted, sino al Señor Jesús y cómo esa palabra puede obrar en nosotros. Poniéndole un ejemplo muy simple. Usted cuando va a un concierto, en la música clásica o en la música académica usualmente hay concursos, ¿sí? Conciertos de, qué sé yo, piano, ¿sí? Entonces hay festivales donde se premia al mejor pianista o al mejor músico, ¿sí? Entonces, poniéndole un ejemplo, hay un concurso, ¿sí? Hay un concurso y hoy vamos a hablar de Mozart, ¿sí? Mozart, el compositor. Y el concurso, o digamos que el título del concurso es Concurso de Interpretación de Mozart en el piano, ¿sí? O véalo desde un artista, vamos a hacer un concurso sobre Picasso, ¿sí? Y van muchos artistas de todo el mundo a participar del concurso, ¿sí? Y hay unos jueces que están buscando interpretación de las obras, ¿sí? El intérprete se sienta en el piano, toca la obra y yo le pregunto a usted, cuando muchos músicos tocan una obra de Mozart y el premio son, no sé, 10 millones de pesos, el del festival. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer si quiero que mi obra, si yo como pianista tengo que tocar y mostrar la obra para ganar el concurso? ¿Qué tengo que hacer? No solamente estudiar técnica y leer la partitura, tengo que estudiar qué estaba pasando Mozart por ese momento en su vida cuando compuso esa obra, qué quería mostrar. En otras palabras, gana el concurso el que muestre la intención original del autor.
con esa obra. Un pianista cuando se sienta, la forma en que toca, cómo se expresa, lo que hace sentir, tiene que hacerle sentir al público la intención original que Mozart tenía en el momento en que él tocaba esa obra en su tiempo. Con la palabra es igual. Usted tiene, o es su deber, siempre que predique la palabra, es mostrar la intención original del autor, que es el Padre. Los profetas hablaban, el Señor Jesús habló, Moisés habló, los apóstoles hablaron, todos inspirados por el Espíritu Santo. Pero lo leímos en Juan capítulo 6. ¿Quién tiene las palabras de vida eterna? El Señor Jesús. Y esto es otra cosa que muchas personas, hermanos de la fe, no están entendiendo. ¿Sí? Vamos por favor a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 10. Entonces, antes de leer este texto, ¿por qué nos cuesta tanto entender esa diferencia? Que algo es palabra de Dios y que hay palabras que son inspiradas por Dios. Mire, gracias a no entender esa diferencia, es que la iglesia de Cristo está dividida hoy en día. Surgen denominaciones, han surgido doctrinas. La iglesia a lo largo de la historia, desde que el Señor Jesús asciende, ha formado sectas, ha formado grupos. Estamos divididos. Hoy el día el cuerpo de Cristo, si bien no la pasamos predicando, todos somos un mismo cuerpo, a la final, ¿qué pasa? Estamos divididos, ¿sí? Porque tenemos diferencias. Porque llamamos a nuestras propias verdades la verdad de vida eterna de Cristo, cuando no es así. Y vea, ni siquiera el mismo Señor Jesús se atrevió a hablar de sí mismo. Lo vamos a leer acá, Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Vamos al capítulo 7, ahí más atrás. Versículos 16 al 17. Dijo el Señor Jesús, versículo 16 de Juan capítulo 7. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí hace una advertencia. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso siempre que uno de nosotros se para acá, usted ha escuchado la oración inicial que uno hace siempre. Que yo no me desvíe a izquierda ni a derecha. Señor, que yo no hable mi propia cuenta, que yo no hable mi propio pensamiento. ¿Por qué siempre oramos así? Porque el que se para acá tiene una responsabilidad enorme, porque esto y esto engañan. Esta carne miente, esta carne siempre busca su propio beneficio, o como explica el Señor acá, siempre busca su propia gloria, ¿sí? Entonces usted, es su responsabilidad, iglesia, siempre filtre todo lo que escuche por la palabra, lo que nosotros prediquemos acá. Siempre usted revise la Biblia si lo que estamos diciendo es verdad. Siempre pídale llenura al Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo y que le diga, esto que me están predicando es cierto, esto está saliendo de un corazón humano o viene realmente de parte de Dios. Es responsabilidad nuestra, claro, el que se para acá a hablar, pero también responsabilidad suya. Ver y entender, Señor, ¿me están predicando la verdad? ¿Es realmente esto tu palabra? ¿Es esta la intención original del autor lo que me están diciendo? ¿Sí? Es nuestra responsabilidad como iglesia. Cuando usted vengan y le dicen, Dios me revela, Dios me profetizó que la iglesia está llena de esto. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque muchas cosas, muchas palabras de hombres se hacen pasar por palabra de Dios. Y por eso la iglesia está sumida en la ignorancia. Por eso nos dejamos
guiar por pensamientos humanos y por eso la iglesia está dividida y por eso estamos llenos de doctrinas que son basura en el pueblo de Dios. ¿Sí? Ya vimos qué es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios. Y viendo un último aspecto de que no es palabra de Dios, aquí me voy a meter en un punto que genera mucho conflicto entre el pueblo de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿Moisés habló la verdad? ¿Alguien dice que no? Sin miedo. Ok, muy bien, listo. ¿Pablo habló la verdad? Ok. ¿Jesús habló la verdad? Ah, ahí sí todos, sí, segurísimos, pero ¿por qué estaban tan inseguros cuando pregunté por Moisés o por Pablo? ¿Por qué tenemos ese conflicto? Vea, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque es una pregunta que cuando iniciamos en la vida de fe deberíamos hacernos. Si tomamos a Moisés como la verdad, ¿por qué estamos celebrando el culto el domingo y no el sábado? Ok, listo, muy bien, muy bien. Acaba de decir un punto muy importante, ¿me recuerdas tu nombre? Duer. Qué pena, yo soy malo con los nombres. Si no me acuerdo de su nombre, discúlpeme. No. Listo. Esto genera mucho conflicto en el pueblo de Dios porque cuando tomamos las palabras de Pablo como la verdad o como palabras de vida eterna, ¿qué es lo que pasa? Pablo habló en su contexto. Pablo habla inspirado por el Espíritu Santo. Uno de los, cuando aprendemos lo que es la Biblia, siempre los pasajes que nos mencionan es el de Timoteo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. Es el versículo clásico que se usa cuando se enseña que es la Biblia, ¿no? El versículo de Timoteo dice, toda la Biblia, digo, toda la escritura es palabra de Dios, dice así. No dice así, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, Moisés y los profetas y los apóstoles hablaron palabra de Dios o hablaron inspirados por Dios. ¿Entienden que hay una diferencia? Pablo dice, la mujer no puede predicar. ¿Eso es la verdad? Pablo habla en un contexto. Pablo habla una verdad que tiene que decir para su iglesia en su contexto inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con la iglesia moderna? Muchos hermanos en la fe toman esas palabras como la verdad. ¿Usted entiende ese nivel de maldad? Cuando Dios dice que no hace acepción de personas, nosotros hacemos acepción por el sexo o por, bueno, qué sé yo, tantas cosas que la iglesia cristiana está desafortunadamente sumida, ¿sí? Entonces, volvemos al texto del principio, Juan capítulo 6. Jesús dice, yo soy el pan. Las palabras que yo les hablo a ustedes son la verdad. ¿Por qué matan al Señor Jesús los judíos? Porque estaba haciendo su palabra igual a la palabra de Dios. Se estaba poniendo por encima de Moisés, por encima de Abraham. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y ahí mismo agarraron las piedras para... ¿Sí? Entonces el Señor Jesús nos está poniendo en un lugar más alto que Moisés, en un lugar más alto que los patriarcas, porque Él nos está trayendo las palabras que son verdad y la revelación que el Espíritu Santo le da al apóstol Pedro. Otra vez, Juan 6:68, ¿sí?
Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, para que las palabras sean vida eterna, tienen que ser la verdad. Yo les vuelvo a preguntar, ¿Moisés dio las palabras de vida eterna? ¿La ley da vida eterna? Las palabras de Pablo. Sí, Pablo escribió por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo. Él evangelizaba, llevaba la palabra a la iglesia. Y claro, obviamente, Pablo dice muchas palabras o escribió muchas verdades del Evangelio. ¿Sí? Pero ¿quién tiene solo las palabras de vida eterna? El Señor Jesús. Y claro, entender esta diferencia, imagínense, genera mucho conflicto porque uno ya pasa de decir toda la palabra, toda la Biblia, perdón, es la palabra de Dios, que uno pasa a entender. La Biblia contiene la palabra de Dios, las palabras de vida eterna y palabras de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es muy diferente, ¿sí? Porque yo les decía ahorita al comienzo, siempre filtre todo lo que lea en la palabra, o siempre pase todo, o siempre llévelo hacia el Señor Jesús. Porque las verdades del Antiguo Testamento, todo lo que los profetas dijeron, siempre va a ir dirigido hacia quién? Hacia el Señor Jesús y hacia la iglesia, hacia nosotros. ¿Sí? Siempre. Entonces, iglesia, esto es una verdad que usted tiene que entender, que solamente el Señor Jesús habló la verdad, solamente el Señor Jesús habló la vida eterna. Y todos los demás, la ley que es sombra de la verdad de Jesús, y los apóstoles que hablaron testimonio de esa verdad, todo se centra en Él. Todo el tema principal de la Biblia es el Señor Jesús, es el Evangelio que Él nos trajo. Sí, claro, uno puede sacar sabiduría moral, sabiduría de conducta de la Biblia, buena filosofía, bueno, sí, claro, y no está mal. Pero todo siempre, el tema principal de la Biblia y el propósito principal o único propósito de la Biblia siempre es el Señor Jesús y su Evangelio. Y claro, aquí yo no estoy por debajeando a Moisés y a Pablo, claro que no, al contrario. La Biblia nos muestra que ellos siempre van a llevar a la verdad de Cristo. La ley se cumplió en el Señor Jesús y la ley tiene el propósito de mostrarnos, de hacernos entender que por nuestra propia fuerza no podemos. ¿Sí? Y los apóstoles dieron testimonio de lo que ellos vivieron con el Señor Jesús, dieron testimonio de sus palabras. Vamos por favor a Lucas capítulo 24. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿De qué habla la palabra de Dios? ¿De qué habla esa verdad? ¿De qué hablan esas palabras de vida eterna? ¿Sí? Lucas 24, versículo 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En estos 4, en estos 6 versículos dichos por el mismo Señor Jesús, nos está mostrando de qué habla toda la Biblia. Empieza, ¿sí?, por Moisés, profetas y salmos, todo lo que en nuestros tiempos llamamos Antiguo Testamento. ¿De qué está hablando acá? Según el mismo Jesús, ¿de qué habla todo lo que llamamos Antiguo Testamento? De Él, de todo lo que había que padecer, de todo lo que tenía que vivir. Les explicó, les abrió el entendimiento, les dijo, véanme, estoy resucitado, estoy cumpliendo todo lo que ustedes desde niños han estudiado y visto en la sinagoga. Aquí estoy, mírenme, pálpenme, véanme. Toda la escritura
inspirada por Dios, se está cumpliendo en mí. ¿Sí? Les abre el entendimiento. Y está hablando de la obra después que se narra en los evangelios. ¿Sí? Es necesario que Cristo padeciese, resucitase, y ahora nos va a hablar del Nuevo Testamento, ¿sí? Y que se predique su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si usted empieza a leer el libro de los Hechos, fue exactamente lo que los apóstoles empezaron a hacer. Vosotros sois testigos, ¿sí? Nosotros hablamos la verdad o somos testigos de la verdad. Somos testigos de la verdad porque la verdad solo la habló Cristo. Nosotros, nuestra labor es ser testigos y testimonio de esa verdad que está consignada acá en la palabra. Entienden que esas diferencias nunca las vemos. Mucha gente allá afuera, hermanos en la fe, no entienden esas diferencias, no entienden esos conceptos que son importantes que como cristianos y seguidores de Cristo entendamos. ¿Sí? Ustedes no hablan la verdad. Nosotros somos testigos y testimonios de la verdad, de esas cosas que el Señor Jesús hizo. Y esa fue la labor de los apóstoles. Cuando nos tenemos que parar aquí al frente o cuando usted está en el trabajo y quiere predicarle, es movido por el Espíritu a predicarle a alguien estando en la calle, en su escuela, donde esté. Entienda que usted es testigo. Ni siquiera, ya lo leímos, ni siquiera el mismo Señor Jesús habló de su propia verdad, sino que habló del Espíritu. Y el Espíritu Santo tampoco habló de su propia verdad, sino solamente habló las palabras del Padre. ¿Entiende? Que no nos podemos atrever a hablar nuestro propio pensamiento y nuestra propia verdad, porque es vana, porque la vida eterna solo la dio el Señor Jesús. La religión lo único que trae es confusión. La religión lo único que trae es cargas que no podemos llevar. La religión lo único que trae es ignorancia. ¿Sí? Ahora, último punto y bueno, los 3 puntos son importantes, pero aquí ya vamos a hablar en cuanto a nosotros. ¿Cómo sé que la palabra está primeramente morando en mí y también está obrando en mí? ¿Usted alguna vez ha hecho esa pregunta? Yo cómo sé que estoy comiendo el pan. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 9, por favor. Desde el 9 hasta el 18. Hebreos capítulo 10. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Ya vamos a ver qué significa eso de santificados. Si la palabra está morando en usted, usted está siendo santificado. Ya vamos a hablar de eso. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Según el versículo 16, ¿qué hace Dios con su palabra? La pone en mi corazón, la pone en mi mente. En su mente, en nuestra mente la escribe y también la escribe en nuestro corazón. ¿Y cómo hace eso?
Muy bien. Cuando oramos el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Pero el versículo 10, acá en Hebreo 10, dice, en esa voluntad somos santificados, ¿sí? ¿Cómo nos santifica a nosotros su palabra? Usted es santificado, usted sabe que la palabra está mostrando, está morando en usted, perdón, porque usted está siendo santificado. ¿Yo cómo sé que soy santificado? ¿Quién aquí es santo? ¿Seguros? Dígalo con convicción, levante la mano. ¿Quién es santo? ¿Por qué somos santos? Muy bien, vamos a Ezequiel capítulo 36, por favor. Vea, para mí este pasaje cuando yo lo entendí me cambió la vida. Y creo que la tercera o cuarta vez que predico acá y siempre lo uso, porque este pasaje es esencial, ¿sí? Este pasaje de Ezequiel es esencial. Yo le invito a que lea y relea todo el capítulo 36 de Ezequiel porque es una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento que va a hablar sobre la obra que hace la palabra en usted y en mí. ¿Sí? El pueblo de Israel está en pecado, está profanando el santo nombre de Dios. ¿Sí? Dice Ezequiel 36, leamos desde, es brutal, pero es muy largo, entonces vamos, por favor, leamos primero el 17, para tener un poquito de contexto de lo que está pasando acá. Mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. En esa condición estamos, inmundos delante del Padre. Y ahora, como consecuencia de eso, versículo 19, los esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. ¿Y qué pasa? Tras de que sus obras para Dios eran como trapos de inmundicia, Dios los manda a naciones extranjeras. ¿Y qué hicieron en las naciones? ¿Arrepentirse? No. Versículo 20. Cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de Den al salido. ¿Qué estaban diciendo el pueblo de Israel a las otras naciones? Estos no se supone que son el pueblo del Dios más poderoso. Miren lo que están haciendo con su santo nombre. Están profanando su santo nombre. Versículo 21. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces aquí Dios dice, ok, me entregan trapos de inmundicia, los mando a las naciones, profanan mi nombre. Entonces dice, bueno, voy a hacer esto. No lo hago por ustedes, casa de Israel, versículo 22, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde fueron. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron en medio de ellas. Cuando decimos santificado sea tu nombre, nos remitimos a este pasaje, porque el nombre de Dios es santificado por medio de su pueblo. Aquí lo está diciendo. En ustedes voy a santificar mi santo nombre. ¿Y cómo lo va a hacer? Versículo 25. Antes de leer el versículo 25. Acuérdense que una de las conversaciones más importantes que Jesús va a tener es cuando se sienta con Nicodemo y le dice, esto es otra cosa que muchos hermanos en la fe no entienden. Jesús le dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dice, ¿cómo así? ¿Qué significa? Y yo, desde años atrás que llevo en el Evangelio, hasta hace muy poco entendí qué quiere decir nacer del agua y del espíritu. Dice, versículo 25, esparciré sobre ustedes agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, preceptos y pongáis por obra. En resumen, que anden en mi palabra.
Habitarán en la tierra que ya vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Es como agua limpia que nos purifica. No limpia nuestras inmundicias. De todos nuestros ídolos nos limpia. Ahorita leímos, las pone en nuestro corazón. Si no hay un cambio en usted, cuestiónese si la palabra está morando en usted. ¿Sí? Claro, los cambios de conducta moral, ya no le pego a mi esposa, ya soy buen padre y todo esto, son consecuencia de que la palabra está morando en usted. Pero más allá de eso, usted limpio de sus ídolos, usted santifica, el nombre de Dios está siendo santificado en nosotros. Entienda que ese es el poder de la sangre de Cristo, que nos ha lavado y limpiado. Ese es el poder de la palabra de Dios encarnada en Cristo. Somos limpios de nuestra maldad, somos limpios de nuestro pecado. Podemos presentarnos santos y sin mancha delante del Padre. Por eso no lo dude cuando le pregunten, ¿usted es santo? ¿Por qué? Porque la palabra está morando en nosotros, nos ha limpiado. ¿Sí? No lo dude. Si usted muere hoy, diga con convicción, me voy con el Padre porque he sido santificado. Puedo presentarme perfecto ante el Padre, no por lo que yo haya hecho en mi propia fuerza, sino por lo que Jesús cumplió de todas las escrituras en él mismo. ¿Sí? Tenemos propósito, somos libres, ya no hay temor. Y vea, ¿cómo sabe usted que la palabra está morando? ¿Sí? Porque usted ya no la obedece por obedecer. Lo leímos en el Salmo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus estatutos. No me olvidaré tus palabras son como miel para mi lengua. Los que estamos acá, los que servimos, no lo hacemos solo por obedecer como si Dios impusiera que lo obedeciéramos. Obedecemos ya por amor. Usted sabe que la palabra está morando en usted porque todo lo que usted haga para el reino lo hace por amor a Dios y por amor a la iglesia. No lo hace obligado, usted no se siente obligado a hacerlo, usted lo hace porque quiere, porque ama a Dios y porque ama a la iglesia. Si usted sirve a Dios de su propia voluntad, ¿sí? Es porque está morando la palabra en usted, ya quiere obedecerlo, porque lo ama. Porque es que, o sea, si usted está sirviendo en la iglesia o si usted está predicando y todo esto, lo hace solo porque se siente obligado por Dios. ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Usted sabe que la palabra mora en usted, porque usted por amor la quiere obedecer. Y esas palabras de vida eterna que el Señor Jesús, recuerde que no las podemos hablar por nuestra propia cuenta, sino que el Espíritu nos las recuerda. Es la promesa que el Señor le dio a sus discípulos. El Paráclito, el Consolador, el Abogado Defensor, le recordará todo lo que yo les he hablado. Y que Jesús habló directamente del Padre. Ya hablamos de Génesis 2, que esa palabra fue el alimento, la palabra fue el alimento para Adán, fue el alimento para el Señor Jesús y ahora es el alimento para nosotros. Juan 6:35. Dice, yo soy el pan de vida, Jesús hablando. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, esto que vamos a hacer hoy
representa ese alimento espiritual que está en la palabra de Dios y que nos da la vida. ¿Sí? No lo coma por comerlo, por decir, ay, qué rico está el pan. Que sí, está muy rico, delicioso. Pero más deleitoso, como miel, dice el Salmo, es obedecer la palabra de Dios, la palabra que da vida eterna por medio de Jesús. Y vea, la palabra no acusa, no condena, no juzga, pero sí confronta. ¿Usted cómo sabe que la palabra está entrando en su corazón? Lo está confrontando, mas no acusando ni condenando, porque ¿quién es el que condena y quién es el acusador? Vea, porque yo le hable hoy tanto de la advertencia de que tenga cuidado con lo que escuche, incluso la misma Biblia. Porque ¿con qué tentó Satanás a Jesús? Con la misma palabra. ¿Y Jesús con qué responde? Con la misma palabra. Hasta Satanás usa la misma palabra para engañarlo a usted. Entonces tenga cuidado. Aliméntese de solo las palabras de Jesús. Y ya para terminar, vamos a Juan capítulo 8. Todo el discurso que leímos de Juan capítulo 6 lo estaba hablando Jesús en la sinagoga, en medio de los judíos. Y esto lo vamos a ver que Jesús también lo habló hacia los judíos. Juan capítulo 7, leamos desde el 30. Qué pena, Juan capítulo 8, versículo 30. 8:30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Paremos aquí un momento. Toda la gente que lo estaba siguiendo en el discurso de Juan capítulo 6, lo estaba siguiendo. Algunos creían en él, otros no creían en él, porque el mismo Señor Jesús dijo, algunos de ustedes no creen en mí. Las iglesias están llenas de gente que dicen creer en Jesús, dicen ser seguidores de Jesús, pero no están creyendo. Hay muchos hermanos en la fe que son seguidores de Jesús, pero aquí este pasaje nos va a poner un nivel más alto que ser solo seguidor. Y aquí Jesús está hablando a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted creyó en sus palabras, pero ahora hay otro paso, permanecer en ellas. Este mundo se está viniendo de cabeza. Y Jesús en Mateo 24, el pastor, nos ha reiterado ese tema muchas veces últimamente. Todo lo que está aconteciendo en este mundo. Hay muchos creyentes, pero muchos de esos creyentes no están permaneciendo. Una cosa es creer, una cosa es ser solo seguidor, otra cosa es creer realmente en sus palabras y otra cosa es permanecer en su palabra. Si ustedes permanecen en su palabra, ¿qué hay como consecuencia? Seréis verdaderamente mis. No se quede solo siendo un seguidor, no se cree solo siendo un creyente, no se quede solo siendo un creyente. Vaya más allá y sea discípulo del Señor Jesús, que permanece en sus palabras. ¿Qué pasa como consecuencia de ser su discípulo? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Yo tengo muchas conversaciones con mi papá y una de las últimas conversaciones que tuve con él hace unos meses, él me decía, a mi papá le ha dado muy duro la independencia mía, porque mis padres fueron muy mimados conmigo toda mi niñez y adolescencia. Y hasta mis 25 años me solté de ellos por completo. Para mis padres fue durísimo. Y una de las preocupaciones de mi papá en esa conversación que tuve con él me decía, Juan, tienes que ser libre. Él me decía, sí, tienes que ser libre. Y hasta me lo decía fuerte, tienes que ser libre. Vive libre tu vida. Así me lo dijo. Claro, mi papá me lo estaba diciendo en el sentido terrenal, monetario, económico, de vida. Y yo me quedé pensando mucho en eso que él me dijo. Y bueno, sí, pero mucha gente tiene libertad financiera. Mucha gente vive en este mundo en libertad sexual. Mucha gente vive en este mundo en libertad de pensamiento. ¿Sí? Mucha gente vive en este mundo creyéndose libre.
pero en su corazón y en su espíritu son esclavos del pecado, porque la palabra no está morando en ellos. Iglesia, entienda que afuera en el mundo hay una libertad falsa. Iglesia, entienda que afuera en el mundo la palabra no está morando en ellos. ¿Sí? La palabra no mora en las personas del mundo, porque le pertenecen a Satanás, son hijos del diablo los que no creen en el Señor Jesús. Por eso usted, como iglesia, como cuerpo de Cristo, claro, la iglesia ha tomado el hecho de que no estamos con el mundo, lo han tomado para, lo vimos ahorita, juzgar, condenar, acusar a los que están afuera. ¿Quién es el que hace eso? Otra vez lo pregunto, Satanás. ¿Usted como iglesia está siendo herramienta de Satanás o va a ser herramienta del Señor Jesús? Va a ser discípulo que permanece y entiende sus palabras. Con los que están allá afuera que le pertenecen a Satanás, usted los arrebata, no con contiendas, no condenando y acusando, sino con la palabra. Usted tiene la labor de llevar el pan, no de ser tropiezo. Entonces, entienda que el hacer eso es conocer la verdad. Usted ha conocido la verdad porque lleva la palabra, porque lleva el pan, porque no acusa, ni juzga, ni condena. Sea la iglesia que Dios anhela haciendo la labor que tiene que hacer, comiendo del pan, que ese pan, que esa palabra lo limpie usted, lo santifique. El nombre de Dios sea santificado en usted. Y usted ahora vaya y lleve esa santificación a las personas de afuera del mundo. Entonces, sea un verdadero discípulo, sea libre, conozca la palabra. Iglesia, pongámonos de pie, oremos, participemos de la cena y démosle gracias a Dios por ese pan de vida que descendió del cielo. Dele gracias a Dios y pídale a Él. Dame el pan de mañana, dame el sustento de este mundo para que mi preocupación sea buscar tu reino y tu justicia. Ore, iglesia.